Hola chavos, ¿cómo están? Pues ya sé que ser youtuber no es lo mío, pero pues vamos a echarle ganas a las clases. Nos vemos en Zoom. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, y pues vamos a echarle. Vamos a comenzar en esta tercera clase con evaluación de la función muscular de la columna cervical. Pero no solo vamos a hablar de los músculos, porque los músculos no se mandan solos. También vamos a hablar de la exploración nerviosa, sensitiva, muscular, y todo lo relacionado. ¿Sale? Pues sin más por el momento, comenzamos. Bueno, el cuello es muy importante, eh, es una área de exploración muy importante para ustedes como fisioterapeutas. ¿Por qué? Pues porque es una zona frecuente de contracturas musculares, es una zona frecuente de acortamientos musculares, de traumatismos, de hematomas, y pues culturalmente el cuello pues siempre ha sido algo muy importante en algunas civilizaciones, y también es un lugar muy sensible porque este es el lugar de, de paso y donde se están algunas estructuras muy importantes del cuerpo, muchos vasos, arterias, venas, y órganos importantes están en el cuello. El cuello, ya saben que tenemos 7 vértebras, se llaman de C1 a C7. Estas vértebras sirven para dar apoyo y estabilidad al cráneo, o sea, la cabeza. Sirven para que la cabeza se pueda mover en todas direcciones, y también las vértebras cervicales cuidan y protegen la médula espinal y sus arterias. Bueno, al revisar el cuello, pues no solamente es decir al paciente muévele aquí, muévele acá. Tenemos que ver al paciente como un todo y al cuello como una parte de ese todo. Entonces, si el cuello está alterado, tenemos que ver cómo esa alteración afecta a todo el individuo en total. Entonces, es muy importante que estemos atentos a la inspección. La inspección es muy importante. Este, ¿Por qué? Porque un problema en el cuello se va a manifestar en todo el cuerpo, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ¿desde qué vamos a inspeccionar? Pues sobre todo la actitud del paciente y la postura que toma el paciente, en los movimientos del cuello. Entonces, esto se ve desde que el paciente entra a la consulta o al área de terapia, cómo lleva su columna, si está erguido, si está perpendicular al suelo, si está en una postura antiálgica y si el cuello se mueve de manera coordinada con el resto del cuerpo. Cuando alguien está con un acortamiento o una causa dolorosa del cuello, una cervicalgia, generalmente el cuello no se mueve y el paciente camina muy rígido para evitar que se mueva de manera coordinada con el cuerpo, porque eso le va a ocasionar mucho dolor. Entonces, cuando exploran el cuello, hay que buscar que el paciente tenga el torso, el cuello y el brazo descubierto, y hay que observar la rigidez lateral del cuello, o si lo fija el cuello en algún punto doloroso. Por ejemplo, si tiene tortícolis y lo trae volteado hacia el lado de la tortícolis, ¿sí? También hay que buscar cicatrices, cambios de coloración, volúmenes, hematomas o chupetones y cualquier cosa rara que puedan ver en el cuello en la inspección. Por ejemplo, ese tipo de marcas. ¿Cómo se va a palpar el cuello? ¿Sí? Hay que hacerlo, por favor, con las puntas del segundo y tercer dedo, no con toda la mano, como se ve en la primera imagen de su izquierda. Primero vamos a comenzar a palpar el cuello siempre por la superficie de los huesos. En la parte anterior vamos a ver al hueso yoides, que es el único hueso que está
en la parte anterior del cuello. El resto, la tráquea y todo eso, son cartílagos, ¿sí? Ahí se ve cómo se tiene que palpar. Como el hueso yoides tiene forma de una herradura, hay que palpar con el dedo gordo y el dedo índice, y ver que más o menos esté a la altura de la tercera vértebra cervical, ¿sí? Y está por encima del cartílago tiroides y se mueve al momento de la deglución. Y aquí estamos viendo cómo la forma del hueso yoides con forma de herradura. Debajo del hueso yoides vamos a ver el cartílago tiroides, que es la famosa manzana de Adán. Está a nivel de la cuarta, entre la cuarta y la quinta vértebra cervical, ¿sí? Y debajo del cartílago tiroides vamos a tener el cartílago cricoides, que está más o menos a nivel de la sexta vértebra cervical. Este cartílago cricoides tiene un único anillo completo, y ahí es donde sienten que lo ahorcan cuando le aprietan, ¿sí? Se tiene que explorar también la deglución, y entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides tenemos el sitio de la traqueotomía de urgencia. Luego tenemos el tubérculo carotidio o tubérculo se llama Chesingach, que está a 2.5 centímetros afuera de la zona de ahorcamiento, o sea, del cartílago cricoides. Es un tubérculo anterior de la sexta vértebra, de la apófisis espinosa de la sexta vértebra cervical, que separa la arteria vertebral de la arteria carótida. Se tiene que palpar por separado si no quieres enviar al cielo al paciente. ¿Por qué? Porque si estimula los dos tubérculos carotidios de ambos lados al mismo tiempo, puedes desarrollar, se llama un reflejo vagal, donde el paciente puede inclusive sufrir un ataque, un infarto al corazón, ¿sí? Ahora, en la parte posterior de los huesos te tienes que colocar detrás del paciente y vas a huecar las manos bajo el cuello con las yemas axilares en la línea media sosteniendo la cabeza del paciente y se pueda relajar, ¿sí? ¿Qué vamos a palpar? Las articulaciones intervertebrales, las apófisis espinosas, la protuberancia occipital externa, la apófisis mastoides y la línea superior de la nuca. Lo primero que se puede palpar es el occipucio, ¿sí? Que es donde dan el zape, ¿sale? El occipucio está en la porción posterior del cráneo, detrás del paciente, como lo ven aquí en en la imagen de manera clara y concisa, ¿sí? Después de ahí se van a palpar la protuberancia occipital externa y también la línea superior de la nuca. Aquí tenemos la protuberancia occipital externa y esta segunda línea es el occipucio, ¿sí? Esta protuberancia occipital externa es una saliente redondeada, está en la línea media de la región occipital y este es el centro de la línea superior de la nuca que se extiende a ambos lados. Aquí tenemos la, la protuberancia occipital externa y en color rojo la línea superior de la nuca, que vamos a ver que se divide línea occipital superior y línea occipital inferior de cada lado, como lo vamos a ver más adelante. Luego se palpa la apófisis mastoides. Como saben, mastoides, aquí la estamos viendo, aquí es donde se inserta parte del músculo esternocleidomastoideo, porque se inserta tanto en la mastoides como en la línea superior de la nuca, ¿sale? Esta se palpa al terminar la línea superior de la nuca, más lateral vas a llegar a la apófisis mastoides. Yo creo que todo el mundo ya la hemos palpado en la clase, ojalá que no se les olvide. Luego vamos a ver las apófisis espinosas cervicales, que esas no tienen quiste, están en la línea media posterior de la columna, se tiene que ahuecar la mano en el cuello y revisar con la punta de los dedos, no hay músculos ahí encima de ellas, por eso se siente como si tuvieran dientes o una sierra, ¿sí? Se comienza desde C2 en la base del cráneo, y en ocasiones se pueden palpar y sentir de C3 a C5 que tienen la pubis espinosa bífida, como la lengua de suegra, perdón, una lengua de serpiente.
y C7 de 1 son más grandes, son más prominentes. De hecho, la C7 es la más prominente del cuello. Deben estar estas vértebras lineales, ¿sí? De lo contrario, si no están alineadas, puede que estén luxadas y puede ser peligroso. ¿Sale? Aquí se ven radiografías y aquí se ve cómo está una vértebra inclusive fracturada, una apófisis espinosa. ¿Sale? Como le decía, la C7 es la que es la más grande. Ustedes ya lo han visto en la clase de goniometría y todo. Y luego vamos a ver las carillas articulares. Las carillas articulares, se necesita que el paciente esté bien relajado para que relaje toda la musculatura del cuello. Dice ahí que son palpables a partir de la apófisis espinosa S2. De ahí nos vamos 2.5 centímetros en sentido lateral, a la derecha y a la izquierda, y se sienten en forma de una cúpula por debajo del músculo trapecio. Casi siempre las más dolorosas son la de C5 y la de C6 por osteoartritis o osteoartrosis. Es muy importante corroborar con correlación anatómica de los elementos anteriores del cuello. Aquí tenemos cuando se luxa una carilla articular, se sale de su lugar y eso puede estar lesionando el nervio el nervio raquídeo que sale de esa raíz. ¿Vale? Ahora, ya que palpamos los huesos más importantes de la cara anterior y posterior del cuello, nos vamos a los tejidos blandos, donde vamos a formar un triángulo en el cuello, donde la superficie, los bordes laterales son los músculos esternocleidomastoideos, la base superior es la mandíbula y la base inferior es y el pico inferior es la escotadura supraesternal. Lo primero que vamos a palpar es el esternocleidomastoideo, que hay que hacer que el paciente vea hacia el lado contrario del músculo esternocleidomastoideo que vamos a evaluar. Por ejemplo, si vamos a evaluar el músculo esternocleidomastoideo derecho, hay que pedir al paciente que mire hacia el lado izquierdo. Vas a empezar a palpar desde la apófisis mastoides hasta la clavícula y parte del esternón. Tiene forma larga y tubular. Se tienen que explorar ambos músculos siempre y hay que ver la forma del músculo, el tono, el tamaño, inclusive si está inflamado o si se siente alguna bolita que puede ser un ganglio o un hematoma después de un esguince cervical. Y pues el esternocleidomastoideo junto con el trapecio es uno de los músculos que más se lesionan en lesiones por hiperextensión, llámese latigazo. Estás tú detenido, llega un güey por atrás, te pega en tu coche o en tu moto donde estés sentado y tu cuello pum, se va para atrás. Tú en ese momento te proteges con el esternocleidomastoideo, sino contrayéndose para que tu cabeza no se vaya tan atrás, de lo contrario te vas a desnucar y ahí quedas todo morido. ¿Sale? Si se sienten ganglios linfáticos a nivel del cuello, pues puede que haya alguna infección en la garganta o inclusive puede ser de origen tumoral. Es muy importante que el paciente se estudie si tiene ganglios inflamados a nivel del cuello siempre. Luego, otro tejido blando, muy importante es la glándula tiroides, que está a los lados del cartílago tiroides, tiene forma como de una H, y normalmente es lisa y casi no se siente, y cuando está inflamada eso es anormal, porque puede ser por un quiste, algún nódulo, o simplemente que está muy grande por falta de yodo, y eso se le llama el bocio. Miren, como aquí está todo inflamado es la glándula tiroides. Y también es importante hallar el pulso carotidio, que es más palpable a nivel de C6, con sus dedos índice y medio. Se tiene que valorar un lado a la vez, no los dos al mismo tiempo, porque les decía que ahí tenemos el tubérculo carotidio, que si lo palpan o lo aprietan los dos al mismo tiempo, puede que el paciente se desmaye o tenga una reacción vagal. Y en los bordes donde se juntan la rama
horizontal y la rama vertical de la mandíbula, más o menos en esa zona tenemos la glándula parótida, ¿sí? Esa glándula parótida es una glándula salival que en ocasiones se inflama por un virus que se llama el virus de la parotiditis porque te inflama las famosas paperas, ¿sale? Siguiendo con los tejidos blandos de la zona anterior, vamos a ver la fosa supraclavicular, estas aquí que Don Goku tiene muy marcadas. Están encima de la clavícula y lateral a la escotadura supraesternal. Aquí tenemos la escotadura supraesternal, bueno, esta parte de aquí. La cruza el músculo cutáneo del cuello, también se le llama ese músculo con el nombre de platisma y hace que la clavícula aumente su profundidad. Si hay una tumefacción aquí, siempre hay que descartar alguna fractura de clavícula, algún ganglio inflamado o el síndrome de la costilla cervical, entre otras cuestiones ahí. Y ya de ahí nos vamos a la zona posterior, donde en la parte posterior en los tejidos blandos y adelante es el esternocleidomastoideo, atrás tenemos el trapecio en su porción descendente o su porción superior. Siempre hay que ver con el paciente sentadito, se palpan con los dos lados al mismo tiempo. Se inicia por la porción superior y de ahí te vas hacia el acromion, luego se sigue a la espina del omóplato y de ahí hasta su origen a los lados de las apófisis espinosas, tanto cervicales como dorsales, y de ahí se sube hasta la nuca, siempre palpando a ambos lados. Tanto el esternocleidomastoideo como el músculo trapecio son inervados por el noveno par craneal, también conocido como el nervio espinal o accesorio, ¿sí? Y es muy lesionable también junto con el esternocleidomastoideo por el mecanismo de latigazo. También puede haber ganglios linfáticos en la porción anterolateral del músculo trapecio, como se ve en la imagen, en esta parte de aquí. En ocasiones se pueden palpar los nervios suboccipitales de Arnold, que están a los lados de la tuberosidad del occipital externa y se pueden inflamar por mecanismo de latigazo. Al momento de palpar van a doler y pueden dar inclusive dolor de cabeza, ¿sí? Ahí donde se ve que está palpando el don con sus dedos grandotes pulgares. Y luego se palpa el ligamento superior de la nuca, que nace en la base del cráneo a nivel de la tuberosidad externa y se extiende de ahí hasta la apófisis espinosa S7, insertándose en cada una de las apófisis espinosas y puede quedar muy sensible por una lesión también de latigazo. Ahora, ¿cuáles son los arcos de movilidad de la columna cervical? Miren, la columna cervical vamos a dividirla en dos partes, lo que se mueve de la cabeza y lo que se mueve del cuello. ¿Cómo está eso? Bueno, la cabeza me refiero a la unión o la articulación del cráneo con la primera vértebra cervical atlas y la segunda vértebra cervical axis. Y luego ya de ahí para abajo ya se llaman propiamente movimientos del cuello, que van de C2, C3, C3, C4, C5 con C6 y C6 con C7. Hasta ahí eso es el cuello, ¿sí? Entonces, estos arcos de movilidad que estamos viendo ahorita son arcos del cuello, sobre todo ya todo combinado, tanto cabeza como cuello, que nos da flexión de 30 a 45 grados, extensión de 30 a 45 grados, el valor más común es rotación lateral a la izquierda y a la derecha 60 a 80 grados, en ocasiones llega hasta los 90, e inclinaciones laterales a la derecha e izquierda 45 grados. Entonces, fíjense bien, 50% del movimiento de flexión y extensión ocurre entre el occipucio, o sea, la cabeza y la primera vértebra cervical o atlas, y el otro 50%, y el 50% de la rotación ocurre entre C1 y C2, porque son especialmente diseñadas para esto. ¿Se acuerdan de que C2 tiene la apófisis odontoides que sirve como fulcro para que haya rotación del cuello? Pues ahí está para lo que sirve. Ahí tenemos, miren, el 50% de la rotación de la cabeza se da entre C1 y C2. Ya el otro 50% son todas las demás, ¿sí? Pero el 50% se da
aquí. ¿Cómo vamos a pedirle al paciente que haga pruebas activas de los arcos de movilidad de flexión y extensión? Le decimos que para la flexión que diga que sí, y para la extensión le enseñes algo que está en el techo y que el paciente trate de voltear hacia arriba. Para los movimientos de rotación le decimos que diga airadamente que no y que lleve la barbilla de un lado a otro, del hombro derecho al hombro izquierdo. La inclinación lateral, le pedimos al paciente que con su oreja toque su hombro ipsilateral. Y pues al hacer goniometría ya se saben cómo es. Para flexión y extensión, el fulcro del goniómetro se coloca sobre el conducto auditivo externo. El brazo fijo en el ápex de la cabeza y el brazo móvil alineado con el cartílago, perdón, con la punta de la nariz, y esa hace la flexión y la extensión. Las inclinaciones laterales, el fulcro se va a colocar sobre C7, el brazo fijo va dirigido hacia abajo, hacia la línea de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales y lumbares, y el brazo móvil hacia la protuberancia occipital. Y ya vieron que el arco de movimiento normal es de 45 grados a la derecha y a la izquierda. Y en las rotaciones, el fulcro se va a colocar en el vértex de la cabeza con el brazo fijo dirigido hacia, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de dónde van a rotar, pero que está alineado con el acromio o la línea biacromial, y el brazo móvil alineado con la punta de la nariz. Recuerden que el paciente debe estar sentado y ustedes deben estar parados encima de él con ayuda de un banco o una escalera pequeña. Ahora sí, viene lo más importante, que es la evaluación de los músculos del cuello. De aquí me baso en lo que viene en el libro de Daniels, pero también pueden leer el libro de Kendall sin ningún problema. Bueno, ahora vamos viendo cómo se distribuyen los músculos. ¿Recuerdan las clases de anatomía del primer cuatrimestre? Les puse esta tablita y luego les di la clase en base a las diapositivas del buen Coscarelli, el argentino. Les voy a dejar el link en la actividad para que si quieren darle una repasada a los músculos del cuello, se la den para que entiendan mejor las pruebas musculares. ¿Vale? Miren, en los músculos del cuello, si bien la palpación y la inspección la dividíamos nada más en cara anterior y cara posterior, en los músculos del cuello vamos a dividirlo igual en anterior y posterior, pero vamos a agregar el grupo anteroexterno, donde solamente ahí está un solo músculo, que es el esternocleidomastoideo. Luego en el grupo anterior tenemos dos planos, el plano profundo y el plano superficial. A su vez el plano profundo vamos a dividirlo en dos partes, en una parte media y una parte lateral, y el plano superficial del grupo anterior vamos a dividirlos en suprayoideos y en infrayoideos. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, el grupo anterior al plano profundo, en la parte media tenemos los músculos prevertebrales, que son el recto anterior menor y mayor, y el músculo largo del cuello. En la porción lateral del plano profundo, o sea, lo más pegado a las vértebras y a la tráquea y todo eso, pero en la parte lateral vamos a tener los tres escalenos, el anterior, el medio y el posterior. Recuerden que el escaleno anterior es el que lleva el nervio frénico, por el cual inerva la arrachera o músculo de diafragma, y luego tenemos el recto lateral y el músculo intertransversario. Luego, en el plano superficial de la cara anterior del cuello tenemos los músculos que están por arriba del yoides o suprayoideos y los músculos por debajo del hueso yoides, que son los músculos infrayoideos. A su vez vamos a dividirlos estos en tres planos los suprayoideos. Los más profundos es el genioideo, luego en el plano medio tenemos el miloyoideo y en el plano superficial de los músculos superficiales tenemos el músculo digástrico y el estiloyoideo. Luego los músculos que están por debajo del hueso yoides o infrayoideos tenemos
dos capas, uno superficial y uno profundo. Lo más profundo es el tiroideo y el esternotiroideo, y los superficiales tenemos el esternocleidoideo y el homoyoideo. Y en la parte posterior vamos a dividirlo en 4 planos. El más profundo es el plano profundo, donde tenemos el recto posterior mayor y menor y el oblicuo mayor y menor. Luego tenemos el plano de los complejos, donde tenemos el complexo mayor y menor. Luego tenemos el esplenio el plano de los esplenios, donde tenemos el esplenio colis, el esplenio capitis y el esplenio angular, y el músculo angular del omóplato o dorsal de la escápula. Y el más superficial de todos, el músculo trapecio. Ahora, ¿qué prueba vamos a hacer en la clase? Aquí las tenemos, la extensión de la cabeza, luego del cuello, luego la extensión conjunta de cabeza y cuello, luego vamos a ver flexión de la cabeza, flexión del cuello, la flexión conjunta de cabeza y cuello, vamos a aislar el esternocleidomastoideo y vamos a hacer rotaciones de cuello. Aquí tenemos los movimientos, miren. Cuando hablamos de flexión de la cabeza, es nada más entre occipucio y C1. Cuando hablamos de extensión de la cabeza, estamos hablando de entre occipucio y C1. Pero cuando hablamos de extensión de cuello, estamos hablando de C1 con C2, C2 con C3, C3 con C4, C4 con C5, C5 con C6 y C6 con C7, que recuerden que es la más prominente. Entonces, y ya flexión, extensión conjunta de cabeza y cuello es cuando se mueven todos al mismo tiempo. Miren, ahí tenemos la diferencia entre flexión y extensión de cabeza y cuello. Y la flexión conjunta de cabeza y cuello. Ahora, estos son los músculos de la cara posterior del cuello. Aquí estamos viendo el esplenio capitis o esplenio de la cabeza, el complexo mayor. Aquí lo tenemos. Este es el complexo menor. Y aquí tenemos los músculos recto posterior menor, el recto posterior mayor, y este es el oblicuo menor y oblicuo mayor. ¿Sale? Vean cómo son más profundos, y luego está encima el complejo mayor, y encima el esplenio de la cabeza. Y aquí están los músculos, las ramas nerviosas que inervan. Por ejemplo, del área nerviosa de C1 nos da el nervio suboccipital, para que va a inervar al recto posterior mayor, el recto posterior menor, al oblicuo mayor de la cabeza y al oblicuo menor de la cabeza. Aquí tenemos el nervio de Arnold, entre otros. Y a estos van a ser más que nada sensitivos, van a dar inervación sensitiva a al cuello. Ahí están origen e inserción de los principales músculos extensores de la pura cabeza, ¿sí? Estas tablas ya las hayan visto ustedes en el primer cuatrimestre. Aquí tenemos orígenes e inserciones de los rectos posteriores menor y mayor, del complejo mayor y menor, y luego el oblicuo menor y mayor de la cabeza, ¿sí? Okay. Entonces vamos a empezar con la extensión de la cabeza. Recuerden que la cabeza es nada más lo que se mueve entre occipucio y C1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a poner al paciente? Para los grados 4 y 5. Recuerden que en la escala de Daniels tenemos 5 grados, que son el 5, el 4, el 3, 2, 1 y 0. Y podemos también agregar el 3 más y el 2 menos, como ya lo vimos en la clase virtual pasada. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Si estamos evaluando la fuerza muscular en un grado 4 o 5 es porque el paciente puede vencer la fuerza de gravedad y además tolerar alguna resistencia que puede ser moderada para un 4 de calificación, o una fuerza normal o que no rompe la postura para una fuerza en 5, según la escala de Daniels. Entonces,
¿Cómo vamos a colocar al paciente? De cúbito prono, en una camilla, la cabeza fuera de la mesa, los brazos pegados a los costados. ¿Cómo van a estar ustedes como fisioterapeutas o examinadores? Van a estar de pie a un lado del paciente con una mano que va a aplicar resistencia a nivel del hueso occipital, ahí de la protuberancia occipital si gustan. Y con la otra mano van a cuidar la cabeza del paciente para que no se le desnuque, ¿sí? La prueba le van a decir al paciente que extienda la cabeza, empujando la barbilla hacia arriba contra una resistencia, con un movimiento de asentimiento. ¿Cómo le van a decir al paciente? Mira la pared de enfrente, mantenga ahí la vista, no permita que le empuje la cabeza hacia abajo, ¿sí? Como se ve en la imagen. Aquí tenemos el examinador primero con una mano cuidando que no se le vaya a desnucar al paciente, y con la otra mano a nivel del occipucio va a hacer una presión, una resistencia al movimiento que va a hacer el paciente en una dirección contraria al movimiento. Recuerden que la resistencia debe ser con una prueba de ruptura donde el paciente completa el movimiento y trata de conservar esa postura, pero ustedes van a tratar de romperla con la aplicación de la resistencia, por eso se le llama prueba de ruptura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un 5 y un 4? Pues ya se los había comentado. El 5 es aquel que tiene una fuerza completa, más exactamente sería decir que puede tolerar vencer el movimiento contra gravedad y tolerar una resistencia fuerte sin que le puedan romper la postura. Entonces, el grado 4 es lo mismo, pero la resistencia que es necesaria para moverlo de su lugar, romper esa postura, es algo que con ustedes su propia resistencia pudieron vencer. Le van a pedir al paciente simplemente que extienda la cabeza y que vea la pared que tiene enfrente con un movimiento de asentimiento, ¿sí? Y si lo hace sin aplicar resistencia, ya tiene un 3. Y la instrucción al paciente es simplemente mire la pared. Para un grado 2, 1 y 0, pues eso significa que el paciente no puede vencer la fuerza de gravedad. Entonces, vamos a cambiar la posición del paciente. Va a ser un paciente en decúbito supino, posición 0, la cabeza dentro de la mesa. Ustedes van a poner sus manos ahuecadas, sosteniendo la cabeza a los lados del hueso occipital, por debajo del hueso occipital más bien dicho, y los dedos los van a colocar laterales a la columna, intentando palpar los músculos extensores de la cabeza. Recuerden, músculos por delante van a ser flexores, músculos por detrás van a ser extensores, ¿sí? Y el esternocleidomastoideo, ¿sí?, va a ayudar a la rotación y la inclinación del cuello. Entonces, si el paciente logra, ¿cuál es la posición del paciente ahora en decúbito supino? Posición 0, cabeza dentro de la mesa. Ustedes se van a poner de pie detrás del paciente o en un extremo de la mesa, con ambas manos sosteniendo la cabeza del paciente con los dedos debajo del hueso occipital sobre su base, y también van a colocar otros dedos laterales a la columna vertebral intentando palpar los músculos extensores de la cabeza. Le van a pedir al paciente que intente mirar hacia atrás como si los quisieran ver hacia ustedes, ¿sí?, sin elevar la cabeza. Entonces la instrucción al paciente va a ser que empuje la barbilla hacia arriba y mire hacia mí sin levantar la cabeza. Entonces, si ustedes sienten que el paciente puede hacer algo de movimiento, y eso también se puede traducir en una leve presión sobre la palma de la mano con el movimiento del occipital, pues van a ver si hay un poco de movimiento, pues es un grado 2. Si no hay nada, si nada más hay una contracción palpable en esta zona, va a ser un grado 1, y si no hay nada, pues va a ser un grado 0. Ahora, extensión del cuello, ya no de la cabeza, ahora del cuello, que va desde C1 con C2, luego C2 con C3, luego C3 con C4, luego C4 con C5, luego C5 con C6.
Entonces, la extensión del cuello se refiere a los músculos que están en la parte inferior de la columna cervical, o sea, de C2 hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son los músculos que intervienen aquí? Pues tenemos el hilo costal cervical, el esplenio del cuello, el complejo mayor y parte del músculo transverso del cuello. Entonces aquí estamos en la parte posterior. Ahí están los músculos extensores del cuello con su origen e inserción, donde tenemos el transverso del cuello, el complejo mayor, también llamado digástrico de la nuca, el iliocostal cervical y el músculo esplenio del cuello. Su amplitud de movimiento desea hasta 30 grados de extensión del cuello. ¿Cómo vamos a pedir al paciente que haga extensión del cuello? Es muy sencillo. Para los grados 4 y 5, eso significa que puede tolerar una resistencia moderada en el grado 4 o una total resistencia fuerte en el grado 5. Entonces el paciente va a estar en decúbito prono, la cabeza va a estar por fuera de la mesa y los brazos pegados al costado. Ustedes con una mano van a cuidar que el paciente no se le vaya la cabeza, la maceta hacia abajo, y con la otra mano van a colocar esta en la región parieto-occipital y, y va a estar también con la otra mano aparte también cuidando que el paciente no le vaya a ser muy fuerte y se vaya a lastimar el padre malvado cuando le esté dando la bendición, o cuando ustedes no apliquen, o también cuando ustedes apliquen demasiada fuerza a los cuellos de sus compañeros. Le van a decir al paciente que empuje hacia arriba su mano, pero que no deje de mirar hacia el suelo, y no permite que le empuje hacia, y le dices, no permita que le empuje hacia abajo. Entonces, el paciente va a hacer el movimiento hacia arriba, como si quisiera con el occipital levantar la cabeza así hacia arriba. Y el paciente va, perdón, el examinador, ustedes van a hacer una resistencia hacia la parte, hacia el movimiento contrario. Entonces se aplica una resistencia axial sobre, puede ser sobre el ápex o la parte alta del hueso occipital. Y ahí tenemos un 4 o 5, porque se supone que en el grado 3, que es la misma posición, nada más se le pide que, en algunos casos estabilizando la columna dorsal, que haga la cabeza hacia arriba. Se le pide al paciente que eleve la frente y no deje de mirar hacia el suelo, o sea que nada más que le haga como zapito hacia atrás la maceta. En el grado 2, 1 y 0 es lo mismo que en la extensión de la cabeza, nada más que ahora en el cuello los músculos extensores del cuello están más para abajo de C2, y la mano huecada que antes tocaba la región de los límites de la columna cervical y de inicio del hueso occipital, en esta parte se le va a pedir al paciente que empuje las manos del examinador hacia abajo para saber que puede hacer alguna leve presión, y eso va a ser un grado 2. Si solamente hay una leve contracción muscular pero no se siente que aplaste la cabeza del paciente a tu mano, entonces es un grado 1. Y en el grado 0 no habrá ningún tipo de presión en su mano ni de contracción muscular. Y a veces, para evitar explorar las dos cosas por separado, se puede hacer una exploración conjunta de cabeza y cuello, que es con el paciente en decúbito prono, con la cabeza fuera de la mesa, los brazos pegados al costado, con una mano van a cuidar la maceta del paciente, ustedes como se vuelve a ver en la imagen, y con la otra mano se va a colocar sobre la cabeza del paciente, ¿sí? En la zona parieto occipital. Le pide al paciente que extienda la cabeza hacia arriba y que vea la mirada hacia el frente, ¿sí? Elevando la cabeza y mirando hacia arriba, se le puede comentar. Le tienen que decir al paciente, eleve la cabeza y mira al techo, manténgase así y no permita que le empuje la mano hacia abajo.
Del grado 3 es lo mismo, el mismo movimiento que en el grado 4 y 5, nada más ahora ya no ponemos resistencia y nos aseguramos que pueda vencer la fuerza de gravedad. Si el paciente no puede hacer ni eso, la prueba es la misma, con las manos ahuecadas. Ahora vamos a tratar de abarcar tanto la región de la cabeza como la región del cuello. Ahora seguimos con los músculos flexores de la cabeza. Los músculos flexores de la cabeza tenemos el recto anterior menor, el recto anterior mayor de la cabeza. Aquí tenemos al menor, aquí tenemos al mayor, ¿sí? Y también el recto lateral de la cabeza. Recto lateral. A ver, aquí les va. Recto lateral, recto anterior mayor, menor, perdón, y recto anterior mayor de la cabeza, ¿sí? Son los tres principales flexores de la cabeza. Aquí están las raíces que son C1, recto anterior menor, recto anterior lateral y recto anterior mayor. Todos son músculos C1, ¿sí? Y también parte de C2. Y aquí el recto anterior mayor también recibe una pequeña raíz de C3. Aquí tenemos los tres rectos flexores de la cabeza, orígenes e inserciones, ustedes ya los deben de conocer. Ahora, para los grados 4 y 5, eso quiere decir, ya saben, va a romper la fuerza de gravedad y va a tolerar alguna resistencia moderada para el grado 4 y severa o una resistencia fuerte para el grado 5, lo va a tolerar el paciente. Entonces el paciente va a estar en decúbito supino, ahora ya la cabeza va a estar dentro de la camilla, todo el cuerpo en posición 0, la cabeza dentro de la mesa. El examinador va a estar de pie frente a la cabeza del paciente con ambas manos sujetando la mandíbula por debajo, como se ve en la imagen, y tocando con la palma de las manos las mejillas del paciente. Listo para aplicar ustedes la resistencia hacia arriba y hacia atrás. La prueba muscular es que el paciente doble la barbilla hacia el cuello sin levantar la cabeza. Yo le llamo la maniobra saca papadas, porque si lo hacen en grado 3, el paciente se le va a ver mucho su papada. Como si estuviera diciendo que sí. Le van a decir al paciente que doble la barbilla sin levantar la cabeza y que no permita que ustedes le levanten la barbilla hacia arriba, o sea, que le jalen el mentón hacia arriba. El paciente va a tratar de llevar la barbilla hacia el cuello. En el grado 5, pues ustedes no van a poder romper la postura porque va a tolerar una resistencia fuerte, y en el grado 4 el paciente va a tolerar una resistencia moderada, pero al final va a ceder. En el grado 3 es la misma posición del paciente. Ustedes nada más van a observar y le van a pedir al paciente que haga el mismo movimiento, y si ven que saca la papada, van a darle la fuerza de 3. ¿Sí? En el grado 2, 1 y 0, que es cuando el paciente ni siquiera puede hacer eso contra un movimiento contra gravedad, van a colocar al paciente en la misma posición de cúbito supino, y le van a decir al paciente que intente doblar la barbilla hacia el cuello sin levantar la cabeza, como diciendo que sí. En el grado 2 el paciente va a ejecutar un movimiento incompleto. En el grado 1 se va a palpar solamente alguna contracción muscular, y en el grado 0 no hay nada. Y eso de palpar es muy difícil porque los músculos del cuello, flexores de la cabeza, son muy profundos y son pequeñitos y es muy difícil palparlos. Entonces ahí va a estar cañona, pero pues hay que saber cómo se hacen las pruebas. Ahora, ya vimos flexión de la cabeza, ahora vamos a ver la flexión del cuello, que son un montonal de músculos, pero si se fijan, tenemos a lo largo del cuello a los tres escalenos, escaleno anterior, medio y posterior, y el esternocleidomastoideo. Recuerden que el esternocleidomastoideo sale del nervio espinal accesorio, aquí, que también inerva el trapecio.
Y estos, el largo del cuello es inervado desde C2 hasta C6. Y de C4 y de parte de C5 salen las 3 ramitas hacia los 3 escalenos. ¿Sí? Entonces ahí los tenemos, las principales inervaciones de los músculos flexores del cuello. Entonces, ahora aquí el paciente ya no va a sacar la papada. Aquí el paciente lo que va a hacer es levantar la cabeza de la mesa. Entonces vamos a empezar con el grado 4 y el grado 5. Ya saben, 4 el paciente tolera una resistencia moderada y el 5 el paciente tolera la máxima resistencia, que ustedes pueden aplicar y que ustedes consideren normal para la edad del sexo y la, la postura del paciente, la complexión del paciente. Entonces, el paciente va a estar en decúbito supino, la cabeza en posición 0, dentro de la mesa. Ustedes van a estar de pie al lado del paciente, van a colocar los dedos sobre la frente del paciente para generar una resistencia al movimiento que el paciente va a realizar. ¿Qué va a hacer el paciente? El paciente va a flexionar el cuello sin decir que sí, sin hacer flexión de la cabeza, simplemente va a elevar la cabeza de la mesa como si quisiera pegar su frente contra el techo. Y ustedes van a poner resistencia hacia abajo, o sea, el paciente va a hacer el movimiento hacia arriba y ustedes no animáis. Tú no levantas la maceta de la mesa, yo hago una presión hacia abajo a nivel de la frente. ¿Sí? Bien, aquí les dice, para que no se confundan tanto, si toleras la resistencia de tu mano entera es un 5 y si solo tolera 2 dedos de tu mano va a ser un 4. Es un buen tip que les puede ayudar. El grado 3 es simplemente que vean que haga el mismo movimiento pero solamente contra gravedad sin tolerar resistencia. Un 3 más es que tolera una mínima resistencia. En el grado 2, 1 y 0, el paciente como no va a poder levantar la cabeza contra gravedad, ¿qué le van a pedir al paciente? Simplemente ustedes van a palpar los músculos esternocleidomastoideos y le van a pedir que gire la cabeza hacia el lado, hacia ambos lados. Cuando gire a la derecha, ustedes van a palpar el esternocleidomastoideo del lado izquierdo, su contracción. Me pasó un buchón. Disculpen, pasó un buchón por aquí con su música a todo volumen. Bueno, seguimos. Entonces, les decía, el paciente cuando gire la cabeza hacia la izquierda van a palpar el esternocleidomastoideo del lado contrario, del lado derecho y viceversa. ¿Sí? Entonces, tienen que ver que el paciente pueda hacer el movimiento y que haga contracción. Eso va a ser, el movimiento va a ser de amplitud limitada, obviamente. ¿Sí? Si hay contracción y algo de movimiento es un 2. Si nada más hay algo de contracción pero no hay movimiento, va a ser un 1. Y si no hay nada, es un 0. ¿Sí? Ahora, para pedirle al paciente que haga las dos cosas al mismo tiempo es la flexión conjunta de cabeza y cuello, que flexione tanto la cabeza como el cuello. Entonces va a hacer los dos movimientos al mismo tiempo. Va a tratar de sacar la papada y de levantar de tratar de pegar la frente hacia el techo. Entonces el paciente va a estar en decúbito supino, la maceta dentro de la camilla, ustedes a un lado del paciente y van a poner la resistencia a nivel de la frente. Le van a decir al paciente que flexione al mismo tiempo tanto cabeza y cuello y ustedes le van a decir al paciente, intente doblar la cabeza hasta la barbilla y que esto llegue y que la barbilla llegue al pecho sin levantar los hombros de la mesa. Manténgase ahí, no permita que le empuje hacia abajo. Entonces en el grado 5 va a tolerar máxima resistencia y en el grado 4 una resistencia moderada, o sea, la mano completa para el grado 5 y para el grado 4 2-3 dedos. ¿Sale? El grado 3 es que solamente lo haga contra gravedad. El grado 2, 1 y 0 es la misma prueba que para flexión del cuello, palpando los esternocleidomastoideos. Todo muy sencillo, ¿verdad? Ahora,
si queremos aislar solamente el esternocleidomastoideo, en caso de que sospechemos que no tenga la misma fuerza que el músculo contralateral, para hacer la prueba en 5, 4 y 3, en grado 5, 4 y 3, en la escala de Daniels, se le va a pedir al paciente que en decúbito supino, con la cabeza sobre la mesa, ladeada hacia la izquierda, para evaluar el esternocleidomastoideo derecho y viceversa, le van a pedir, ustedes se van a poner de pie en la cabecera de la mesa del paciente, una mano sobre la zona temporal por encima de la oreja con la cual vas a aplicar la resistencia. El paciente va a elevar la cabeza ladeada, ¿sí? De la mesa. Le van a decir que levante la cabeza, que la mantenga ladeada con la oreja hacia arriba. En el grado 5 va a vencer la máxima resistencia, en el grado 4 una resistencia moderada y en el grado 3 solo va a tolerar vencer la fuerza de gravedad. En el grado 2, 1 y 0 es la misma prueba que para el esternocleidomastoideo, ¿se acuerdan? Y ahora, para rotación del cuello. En el grado 5, 4 y 3, ¿quién creen que actúa aquí? Pues también el esternocleidomastoideo. Le van a pedir al paciente que puede estar en decúbito supino o sedente, la cabeza en la posición alta. Si el paciente está sedente, va a estar recargado sobre un respaldo, ¿sí? Ustedes van a estar de pie frente al paciente, con una mano van a aplicar resistencia a nivel de la mejilla y de la mandíbula del paciente, o también lo pueden aplicar por arriba de la oreja, como ustedes gusten. La prueba, el paciente va a girar la cabeza tratando de vencer la resistencia que ustedes van a poner, ¿sí? Ya sea a la derecha o a la izquierda, se recomienda siempre evaluar ambos lados, derecha e izquierda. En el grado 5 va a vencer la resistencia máxima, en el grado 4 una resistencia moderada y en el grado 3 lo hará solamente contra gravedad. En el grado 2, 1 y 0 es lo mismo, el paciente puede estar sentado, la cabeza en este caso puede estar apoyada en un respaldo en una posición 0. Le van a pedir al paciente que gire la cabeza a un lado y a otro sin levantar ni bajar la barbilla. En el grado 2 va a realizar el movimiento completo, en el grado 1 se palpará cierta actividad contráctil y tal vez un poco de movimiento, y en el grado 0 no existe nada. Ahí tenemos algunos de los músculos que estamos viendo, ¿sí? Recuerden, los músculos que están por detrás del cuello, en la parte de atrás, pues a fuerza van a ser extensores, los que están por delante van a ser flexores. Entonces, el músculo esplenio del cuello va a extender la columna vertebral cervical. Al momento de, si se contrae de manera bilateral, si solamente se contrae, va a ser una rotación hacia el mismo lado del que está ese músculo, ¿sí? Ahí está su inervación, su origen, su inserción, etc. Luego tenemos al esplenio de la cabeza, el otro era el esplenio collis, este es el esplenio capitis, ¿sí? Más o menos sus mismas funciones, ¿sale? Si se activa de manera bilateral es un extensor de la cabeza, en este caso, y si se activa de un solo lado, la va a rotar hacia el mismo lado del que se contrae. Y también va a inclinar la cabeza y el cuello hacia el mismo lado donde está el paciente. También puede girar la cabeza hacia el mismo lado donde está e inclinarla o echarla hacia atrás. Porque si se fijan, esta diferencia del esplenio collis, lleva a la cabeza y puede actuar tanto en la columna como en la propia cabeza. Ahí lo ven, ¿dónde está? Aquí miren, esplenio de la cabeza.
Aquí tenemos los músculos recto posterior mayor de la cabeza. Aquí tenemos recto posterior menor y recto posterior mayor, oblicuo mayor, perdón, oblicuo menor y oblicuo mayor este. Ya sabemos para qué sirven. El recto posterior menor de la cabeza, aquí está. Este es el oblicuo superior, oblicuo mayor y el oblicuo inferior. Y el esternocleidomastoideo ya lo conocen, su origen external, origen clavicular y llega a la mastoides y también va a llegar a la línea curva occipital. Ahí lo ven, está muy hipertrofiado. El largo de la cabeza, que como está por delante va a ser el músculo flexor, aquí tienen su origen en las apófisis transversas de la tercera a la sexta vértebra cervical y cómo va a llegar al hueso occipital en su porción basilar. Entonces, es un músculo que actúa como flexor. ¿Sale? Aquí tenemos el recto anterior de la cabeza y este es el músculo largo del cuello. Los tres escalenos, escaleno anterior, aquí es donde va el nervio diafragma. Les comentaba en el primer cuatrimestre que le tienen mucho respeto a los cirujanos porque al operar el cuello, si se llevan este nervio, el paciente deja de respirar y es demanda segura. Luego sigue el escaleno medio y el escaleno posterior. Recuerden que los dos escalenos anterior y medio llegan a la primera costilla y el escaleno posterior llega a la segunda costilla. Y este músculo externo ioideo, que es como está por delante, también es un músculo flexor, va del esternón al hueso ioides, que tiene forma de herradura, ¿recuerdan? El músculo homoioideo, que como su nombre lo dice, va del omóplato al hueso ioides, ahí lo ven. Y el músculo externo tiroideo, que va del esternón al cartílago tiroides. Y el músculo tiroideo, que va del hueso ioides, perdón, del cartílago tiroides al hueso ioides. Esternotiroideo y tiroideo. Y el músculo digástrico, aquí se alcanza a ver el vientre anterior del digástrico, de un lado y del otro. Y luego de acá para acá sería el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Este ayuda a llevar la mandíbula hacia abajo, ¿sí? Que sirve para abrir la boca, junto con uno de los pterigoideos. Y el músculo estiloioideo, que va de la apófisis tiloides del hueso temporal al hueso ioides, que ayuda a hacer el ioides hacia atrás. Entre otros músculos. El milioideo, que es el piso de la lengua, y los genioioideos, que va de las apófisis geni al hueso ioides, que ayuda a elevar y desplazar hacia abajo el hueso ioides. Entre otros músculos que tenemos en esa zona. Entonces, la exploración neurológica, ya casi para terminar, ¿sí? Recuerdan que les decía que de cada segmento, de C1, de C2, de C3, C4, C5, C6, C7, C8 y T1, va a salir una raíz raquídea, y esos son los que nos van a formar los famosos plexos, ¿sí? El plexo cervical y el plexo braquial. Entonces, estas raíces son muy importantes. Por ejemplo, si todo el mundo vio la película del negrito y el rico que quedó parapléjico, ¿sí? Él se lesionó la columna y ya no pudo mover pues nada, solamente podía mover el cuello. Eso significa que se lesionó de C5 para arriba, porque si fuera en algún nivel de C5 hubiera podido mover algo de sus brazos,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el C5? Sus dos músculos principales son el músculo deltoides y el músculo bíceps. Ambos músculos, su inervación viene de las cestas anteriores de este nivel, a nivel de C5. Entonces, este nivel de C5 nos da parte del nervio axilar y del nervio músculo cutáneo, ¿sí? Y ya sabemos, el deltoides para qué sirve. Tiene tres porciones. La porción anterior nos da flexión del hombro, la porción media nos da abducción del hombro, la porción posterior nos ayuda a la extensión del hombro, ¿sí? Y el bíceps braquial es tanto flexor de hombro como flexor principalmente de codo y ayuda también a la supinación del antebrazo. Es un músculo muy importante. Y aquí tenemos el territorio del dermatomo, que es la porción de la piel que inerva este nivel de la columna. Aquí lo tenemos C5, ¿sí? Que nos da sensibilidad de la porción lateral del brazo, ¿sí? Sobre el músculo deltoides. Y el reflejo tenemos el reflejo bicipital, que es sobre todo nivel C5 y parte de C6, pero más C5. Entonces, si se altera, si alguien se accidenta y ¡pum!, se corta de aquí para abajo, de C5 para abajo, entonces perderemos fuerza de bíceps y deltoides hacia abajo, todo ya de aquí, y también el abdomen y las piernas ya valieron más, se va a abolir el reflejo de C5 y esta parte de C5 para acá ya no se va a sentir nada, solamente de aquí hacia arriba. Así funcionan así es el funcionamiento del cuerpo. Aquí tenemos los dermatomos, aquí tenemos C3, C4, C5, C6, C7, C8 y T1 y T2. En este puntito que se ve aquí, por ejemplo, aquí les dice dónde tienen que explorar de manera sensitiva para ver este dermatomo, ¿sí? C5, C6, C7, C8, T1. Ahora C6, sus dos músculos más importantes también viene siendo parte del bíceps y el grupo extensor de la muñeca, que es el primer y segundo radial externo y el músculo cubital posterior, aunque el cubital posterior es más C7 que C6, pero el primer y segundo radial externo sí son más C6. Aquí vemos, aquí el reflejo nos puede llevar a ver un poquito el reflejo del bicipital y del supinador largo, y primer y segundo radial externo ya sabemos que nos ayuda a extender la muñeca, y el bíceps es un flexor tanto de hombro, codo, y también ayuda a la supinación de la muñeca del antebrazo. Y aquí tenemos el nivel sensitivo de C5 y aquí de C6, que es la porción lateral del antebrazo, la porción lateral del dedo pulgar, parte del dedo índice y la mitad del dedo del medio, ¿sí? Tenemos C6, se explora su dermatomo en la punta del dedo gordo. C7. El nivel neurológico C7, tenemos aquí muchos músculos importantes, donde tenemos el tríceps, que nos da inervación del nervio radial. Luego tenemos el grupo también flexor de la muñeca, donde tenemos el palmar mayor, que es inervado por el mediano, y el músculo cubital anterior, inervado por el nervio cubital. Estos son C7, ¿sí? Y también tenemos parte de los extensores de los dedos, ¿sí? Tanto el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo índice y del dedo meñique. Todos estos son músculos del miotomo C7. Inervados estos del nervio radial, y esto es el nervio mediano y cubital. Reflejo, aquí tenemos C7, el reflejo tricipital, y aquí tenemos C7 que nos inerva el dedo de en medio, ¿sí? Entonces, palmar mayor nos ayuda a la flexión de la muñeca hacia el lado radial, nos ayuda a la extensión de los dedos por el extensor común de los dedos y el extensor propio del meñique y del dedo pulgar, y nos ayuda también aquí para
el reflejo tricipital, como les decía. C8. C8 nos inerva los músculos son el flexor común superficial y profundo de los dedos y que son inervados por el nervio cubital y el nervio mediano. ¿Sí? Aquí no hay un reflejo y pues ya. C8 también nos ayuda con los músculos interóseos dorsales que nos hacen abducción de los dedos y palmares que nos hacen aducción de los dedos y también nos ayuda con los flexores de los dedos. ¿Sí? Aquí tenemos C8, su territorio, que es el dedo anular y meñique y la mitad distal del lado cubital del antebrazo. Y T1 no tiene reflejo, importante. También nos inerva interóseos y lumbricales. Aquí está, por arriba en el codo, en la parte interna. Nos inerva los dedos. Nos inerva, perdón, esa parte de la piel. Ahí tenemos las raíces, los reflejos, los músculos más importantes de esa raíz. ¿Sí? Más resumen. Todo esto ya se los expliqué. Bueno, chavos, sin más por el momento, se acabó la clase. Por favor, estudien mucho, anoten todas sus dudas para respondérselas durante el Zoom. Ojalá les pueda servir de ayuda. Cuídense mucho, chao.